través de mi ruina y decirme si hay una tortura aún para un cuerpo vacío y muerto entre los muertos. Invitar a los cuervos a volar hasta el fin mis despreciables entrañas. Un muerto alegre y libre en marcha, un cuerpo vacío y muerto entre los muertos. Un muerto alegre y libre en marcha, un cuerpo vacío y muerto entre los muertos.
después un vino negro, el canto que haga vibrar la copa vacía. Y después un vino negro, el canto que haga vibrar la copa vacía. Y sale. Hola, bienvenidos a este nuevo espacio de Opinión a la Plaza. Estamos aquí acompañados por Juliana Costa Gómez, por Andrés Álvarez, Salomé Soto y nuestro nuevo invitado, Jean-Paul Somon, que es filósofo en letras. Filosofía y letras. Filosofía y letras. Entonces, está abierta la invitación a que comenten y nos hagan algún tipo de comentario sobre lo que quieran conversar con nosotros y que también hagan ustedes parte de esta conversación. Y les queríamos dar un saludo especial a los amigos de Nibram. Ustedes pudieron escuchar unas canciones al inicio de este live. Nibram es un grupo del Carmen de Iboral y cada sesión la idea es tener a estos grupos locales para compartir también con ellos este espacio. Y les recordamos que este espacio es una producción conjunta entre la revista Opinión a la Plaza y La Píldora Producciones. Saludamos a las personas que están en la producción técnica, a Mauricio López, a Danilo Garcés, a Julián Gómez y a Jonathan Franco, quienes nos acompañan en la parte técnica. Bien, entonces, hoy, como les habíamos prometido desde hace unos días, vamos a tocar un tema que al mismo tiempo nos va a hacer un recorrido por la literatura de distintos momentos históricos, pero también nos pone en un tema de actualidad bastante tremendo e importante. Vamos a hablar sobre la literatura y otras pestes, como les habíamos dicho, y justamente la relación y la representación literaria de las epidemias en muchas obras literarias. Y en ese sentido la literatura, no solo la literatura, también vamos a hablar un poco de cine, han sido testigos y han dejado un testimonio bastante valioso de esos hechos humanos tan difíciles y además que siempre exigen de nosotros una actitud importante. Además que hacia el final de la conversación, justamente esa es creo que, o por lo menos hacia donde yo he pensado esta reflexión durante esta semana, y es que, por lo menos en la literatura y en las artes, la enfermedad es símbolo de la catástrofe y es romper con el estatus natural del desenvolvimiento de las cosas y de la estructura. Entonces, la enfermedad es la forma simbólica de representar la destrucción precisamente. Y bueno, vamos a desenvolver un poquito más esto justamente para llegar a cómo podemos construir sociedad a partir de esta simbolización de lo que es la catástrofe y la epidemia, las pestes, dentro de la literatura y el cine. Entonces, haciendo un rastreo grande de estas obras, de que bueno, están, o que dentro de la literatura, que es el tema y el cine hoy, cómo parten o cómo se desarrollan como elemento narrativo justamente para trastocar o para transformar la narración de una obra y cómo empiezan a simbolizar un cambio de paradigma, un cambio de idea y un cambio de semántico dentro de las obras, ¿cierto? Entonces, empecemos con una, y es para mí un ejemplo de cómo la tragedia y cómo la enfermedad es símbolo de reconstrucción, porque es esta enfermedad lo que causa la catarsis para el desarrollo de toda la trama de la obra, que es Sófocles en Edipo Rey. ¿Qué pasa en Sófocles en Edipo Rey? En Edipo Rey entramos desde una apertura donde encontramos a Edipo, donde todas sus huestes le están pidiendo que por favor pare la peste. Está encontrando ríos de personas tendidas
muertas, están los campos secos, están las aguas también en sequía, todo se está completamente desmoronando a través de una profecía que se ha hecho y que justamente Edipo se había negado a cumplir y fue el oráculo. Entonces aquí viene un asunto mitológico que es típico y es cómo entra la enfermedad a ser modelo de prevención desde la construcción social. Entonces aquí vemos, aquí es, bueno, en Edipo Rey es atávico porque en realidad la enfermedad no puede subsanarse porque la, está construida de tal manera la narración y eso pasa en la sociedad, o sea, era imposible evitar lo que nos está pasando ahora, porque nuestra construcción social nos dio justamente a que esto pasara, ¿sí? O sea, entonces, desde lo que es lo natural o el desarrollo social es inevitable el tipo de cosas que nos están pasando. No podemos pensar, no, es que ¿qué hubiese pasado si nos hubiéramos portado de otra manera? No, nuestra realidad es que nos comportamos como sociedad de tal manera que eso está pasando. Igual en Edipo Rey. Entonces, claro, la sociedad tenía un destino que era que el oráculo les había dicho, si Edipo tiene un hijo con su madre o se casa con su madre, caerá una peste sobre Tebas. Eso lo trataron de evitar de todas las formas posibles. Mandaron a Edipo a perderse en una aldea lejana y justamente cuando iba regresando se encuentra con su padre, se chocan y Edipo mata a su padre, que era justamente lo que se estaba tratando de evitar. Porque la construcción, bueno, eso es metafórico, justamente atávico, porque lo que está diciendo es que no podemos salir de lo que nos ha dado como sociedad nuestras decisiones, que fueron las decisiones atávicas que tomaron en Edipo Rey y que llevan a la peste y justamente a la destrucción de Tebas. ¿Se solucionó la peste? Pues todos sabemos qué pasó con Edipo Rey. Cuando llega el conocimiento, Edipo Rey se saca los ojos. La única forma de que se acabe la peste fue saliendo Edipo de Tebas. No sé cómo podríamos resolver eso acá entre nosotros. ¿Qué significa, como metáfora, que la peste acabe justamente cuando Edipo sale de Tebas? ¿Qué opina nuestro invitado? Bueno, yo creo que es muy importante pues, abordar cómo en la antigua Grecia se asumía una peste de ese tipo, porque casi todas las tragedias, ya sea una peste o ya sea una catástrofe, es el resultado del destino o la decisión de los dioses. Es muy diferente, por ejemplo, hoy vemos que el coronavirus se asume de alguna manera como conspiranoica. Entonces yo veo una cantidad de teorías pues, conspiranoicas en torno a que el coronavirus se lo inventaron, que para destruir la economía de China, que para, bueno, una cantidad de cosas que nos dice mucho de cómo hemos asumido las enfermedades, las epidemias, las pandemias, porque de hecho hay una diferencia entre epidemia y pandemia. Y es muy diferente cómo la asumimos hoy en una sociedad sumamente globalizada, en donde, pues, como decían por ahí, o sea, alguien tose en China y ya 2 días después, 2 semanas después, ya el mundo está en un pánico global. Entonces, a mí me parece muy interesante porque es que en la tragedia griega, y sobre todo Sófocles, que es uno de los primeros como dramaturgos de esta tríada de dramaturgos entre Sófocles, Eurípides y Esquilo. Sófocles hace parte de esa primera generación en donde se asumía la tragedia o lo que le sucede a los seres humanos era provocado por los dioses. ¿Sí? Entonces los dioses decidían en sus juegos o en sus apuestas o en lo que estaba escrito por las parcas de que iba a suceder ese tipo de cosas, como lo que tú planteabas. O sea, esa pesta llegó por el hecho de incesto que sucedió con Edipo, pero entonces él lo trata de evitar, pero los dioses no lo pueden porque ya está escrito en el destino. O sea, no es algo que se pueda como evitar, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, cuando ya vemos cómo se asumen las enfermedades hoy, vemos que ya es una cuestión más biopolítica, más de, bueno, esto tiene que haber unas políticas de prevención, de hecho ya se generan toda una ingeniería social para alejar a los enfermos de los sanos, entonces se construye todo esto que Foucault planteaba de lo normal, lo sano, lo enfermo, ¿cierto? Que es muy diferente como se asumía en esa época, ¿cierto? Y es muy teso lo que mencionas de Foucault porque da partida a uno de los elementos que más recalcaba justamente Foucault y es cómo la enfermedad puede ser un mecanismo de control social. Claro, aquí no salgas de casa, mantente resguardado, ¿sí? Y como el miedo, que es donde podemos plantear eso después del tema dentro de
de los que tenemos planeados, que luego les contaremos, podemos hablar de ese sistema de control que se ve en la literatura. O sea, miremos que el miedo es lo que ha desarrollado todos los sistemas de control que ha habido en la humanidad. Eso se lo inventó Julio César y pues lo sigue utilizando Uribe, pues por ejemplo. Es que a propósito, que ahora que estamos tocando a Michel Foucault, él escribió un ensayo, no, perdón, no fue un ensayo, sino una conferencia que publicó después en La Verdad de las Formas Jurídicas, que se llama Edipo y la Verdad. Y él hace una interpretación de Edipo muy distinta a la que había hecho todo el psicoanálisis, por ejemplo. Y él habla de esas relaciones entre qué es lo que pasa cuando en un fenómeno como estos, y en el que ocurría, por supuesto, en la tragedia de Edipo, está el asunto de la verdad. Y entonces Foucault hacía, incluso desde el título este llamado de atención, es que el título en griego de la tragedia de Sófocles era algo como Edipo el tirano. Y sobre todo la preocupación de Edipo no era simplemente su asunto con el hado, su asunto con los dioses, con el destino, sino sobre todo todo ese problema que era perder el poder. Él estaba enfrentado a la posibilidad de perder el poder por todo lo que estaba pasando. Y lo que os planteas termina muy interesante, porque mira que la figura del tirano en la literatura termina con el exilio siempre. Mira, recuerda un ejemplo cercano a nosotros, que es el General en su laberinto de García Márquez. ¿Cómo llega la figura del tirano en el exilio? ¿Cómo llega la figura en César de Shakespeare? Pues ya en el exilio por muerte, pues. Pero termina siempre desterrado o justamente saliendo de lo que estaba tratando de proteger, que era el control. Me recordaste un texto muy importante de Foucault, que es Historia de la Clínica, donde él plantea que estas epidemias y estas pandemias también son consecuencias, son síntomas, donde plantea el fenómeno de síntoma como síntoma social, también son resultado de cómo tratamos la tierra, cómo nos tratamos a nosotros mismos, el desarrollo con el otro, social, o sea, entendemos al otro para entendernos a nosotros mismos. En la Historia de la Clínica lo plantea muy Y interesante. de hecho, por ejemplo, es muy caso porque es que el mismo Foucault fue una víctima de una Claro. pandemia, pues fue la pandemia del VIH-Sida, que llevó a una cantidad de escritores y artistas y que generó. Y por ejemplo, mira, cuando uno analiza, por ejemplo, el VIH en comparación con el coronavirus, el VIH fue un virus que nadie sabía al principio cómo se contagiaba, era una población vulnerable la que la vivía y comenzó a generarse alrededor del virus, porque ya no era una cuestión del virus, era un estigma entonces alrededor del virus. Entonces, es un virus de maricas, es un virus de trabajadores sexuales, es un virus de drogadictos, y aún hoy, cuando ya han pasado pues más de 30 años de- del surgimiento del VIH-Sida, sigue estando ese estigma, ¿sí? En cambio, digamos, no sé si con el coronavirus o sea, el coronavirus va a tener un pico, va a comenzar a bajar y ya la gente va a asumirlo como una anécdota más, como, ay, a mí me dio coronavirus, sobreviví a esto. En cambio, el VIH sigue siendo un estigma, aunque ya no tenga la categoría de pandemia como se tenía antes, ya es una cuestión más controlada. Incluso me recuerda mucho una película que a mí me encanta como actuaba Matthew McConaughey, que es El Club de los Desahuciados, que me parece interesantísima esa película, que además está basada en un libro con el mismo nombre, y es que muestra esa estigmatización por dos vías, porque el SIDA, aparte de que la distribución de los medicamentos, había forma de generar unos medicamentos para ciertas personas que los llenara de vitaminas para poder cuidar sus organismos, mientras que el medicamento que estaba presupuestado por el Estado norteamericano, por el gobierno norteamericano, perdón, para contrarrestar los efectos del SIDA, le hacía más daño al organismo, ¿cierto? Entonces era una forma de generar economía para las grandes empresas multinacionales de fármacos y además una forma de segregar y de discriminar a las personas que tenían SIDA, claro, porque a los maricones, los homosexuales, entonces, claro, cuando estabas enfermo, te dabas cuenta quién era homosexual. Entonces, eso era una forma Era una desde la manera de enfermedad salir del closet, controlar. o sea, si tú decías, voy a morir tengo SIDA, estaba saliendo del Claro, closet, estás controlando. ¿cierto? Entonces es complejo como... Y también se como se trastoca vio. mucho como con la idea divina, pues como que de todo ese tipo de enfermedades son como un castigo divino, en especial también con lo del VIH, que era como, pues también ese libertinaje, como lo consideraban,
y que era demasiada abertura sexual, entonces que directamente era un castigo de Dios, como por ejemplo pasaba en la mitología griega. Sí, está muy relacionado. Y de hecho, por ejemplo, también volviendo como a la literatura, todo lo que se vivió en torno al VIH también generó una cantidad de escritores que hablaran del tema del VIH, porque muchos murieron por el VIH. Recuerdo, por ejemplo, especialmente uno de nuestros escritores más famosos en Colombia, Fernando Molano, que escribió Un beso de Dick, que de hecho se ganó el concurso, el premio de la Cámara de Comercio de Medellín. Escribió ese libro, escribió con mis cosas entre tus bolsillos y otros textos, en donde lo que hablaba, lo que abordaba eran las relaciones, cómo era una relación de amor sabiendo que iba a morir tu pareja, ¿cierto? Y es muy duro porque entonces se generan ahí otras cosas que ya va más allá de la peste, sino qué condiciones, qué relacionamientos genera esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto me hace pensar el coronavirus en torno a, bueno, no, nadie se puede tocar, nadie puede saludar de beso, entonces cómo va a afectar esto las relaciones De pareja. de No, pues pareja, ahorita las personas, las protestas, por ejemplo, que ya no se puede salir a Claro. protestar porque Se acabaron los Con papeles. Foucault, control. No, pues ahorita con nuestro compañero Jonathan Franco nos estaba contando que incluso en redes circula un Kama Sutra de especial para el coronavirus. No sé por qué Jonathan estaría buscando eso, ¿cierto? Porque es, claro, para no contagiarse, imagínense, claro, ese tipo de cosas que trastocan el orden natural empiezan a generar un caos completamente, que es lo que vamos a ver ahorita con literatura, ¿sí o qué? Pero lo que dice Salo es muy interesante porque eso nos da la entrada a otro de los grandes libros de las pestes, que es de Giovanni Boccaccio, que es el de Cameron, que además es uno de los 50 libros... millones de víctimas dejó Claro, la peste negra Ah. durante esa época. completamente, es, aparte de que retrata con una escabrosamente, bellamente escabroso lo que pasa con la peste negra, es uno de esos libros inclasificables de la literatura que empieza a desarrollar algunos elementos metaficcionales que pues, los críticos asumen en 1970 como un rasgo definitivo de la literatura, pero mentiras que viene desde mucho antes. En todo caso, justamente lo que hace es partir de una noción de ruptura, y esa ruptura se llena con narración y con arte. Ahora, está simbolizando lo que están viviendo y lo que pasó en realidad dentro de la peste negra. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un libro que es a su vez muchos libros. Sí, lo que pasa con las mil y una noches, alguien se pone a contar historias y esa historia lleva a otra historia, esa historia lleva a otra historia, esa historia lleva a otra historia. No quiero, espero que me colaboren con esto, que no hagamos muchos spoilers de los libros justamente para invitarlos a que los lean. Entonces aquí en el de Cameron, muchas personas asustadas por la peste, lo que le pasa después a este señor de Newton que se encierra en un granero y hace el gran Tractatus, no sé, es de Wittgenstein, el de Principia Matemática, que ahí escribe la Principia Matemática, con el que es el principio del cálculo prácticamente, de la matemática moderna. Entonces, acá en el de Cameron se encierran también unas personas a contarse historias. Pero las historias son de maleantes, de prostitutas, de una carga sexual muy alta, ¿sí? O sea, el sabe estampalotes cuando el de Cameron, o sea, en serio, es muy fuerte y es descarnado. Y es descarnado, pero cómico. Y la comicidad, como dice Bataille, es un salto al vacío. Entonces, si empezamos a hablar que tenemos la enfermedad acá, en un contexto completamente desahuciado que Europa se está desmigajando, ¿sí se dice así? Vamos a ver. Es que Vamos a ver qué pasa con Europa y con el resto del mundo para saber cuál es la palabra que podríamos utilizar. Porque ahora estamos justamente frente a un hecho Muy que similar. desconocemos completamente. Pero bueno, pues en este momento se está despedazando, ¿cierto? Por una peste que tampoco sabía qué era y que está arrasando, imagínate, nada, pues fue madre, todo es negro, es negra prácticamente. Entonces, este símbolo de la sexualidad que empieza a permear ese discurso de lo oculto, precisamente la enfermedad todo se está destruyendo, pero entra la burla, el cómico, ¿cierto? Y empieza justamente a transformarse la idea de lo sexual, empieza a unir la enfermedad que entra, empieza a permear esos sistemas que están amarrando el pensamiento medieval a que no le Cameron en Italia justamente.
No sé qué piensa. Pues definitivamente algo que me hace pensar aquí es esa noción del encierro, Sí, de hay que encerrarse, de que hay que aislarse Aislarse. para controlar la enfermedad y nosotros tenemos esa imagen absolutamente escabrosa de todo el mundo encerrado en la Edad Media y pasa alguien con una carreta recogiendo los cadáveres para quemarlos, además con unas máscaras que Que parecían ya son un símbolo, pues, de... ya son un Sí, símbolo absoluto, Sí. sí. Y bueno, recordaba yo además en esta época medieval una película que ya no habla de esas personas que se encerraron, sino de las que empezaron a buscar otras zonas de Europa para esconderse de la peste negra. Y básicamente pienso en el séptimo sello de Bergman, que además el protagonista murió en que estos días. murió en estos días, Max Lunes, von ¿no? Sydow, algo así, murió en estos días, pues es una cosa hermosísima. La muerte está en todas partes. Y de pronto la muerte se acerca a un caballero que venía de las cruzadas y le dice, vengo por ti. Y el hombre le dice, bueno, pero antes me tienes que vencer en una partida de ajedrez. Y comienza una partida de ajedrez fantásticamente representada por Bergman y además empieza una especie de éxodo donde se encuentran con varios personajes, unos personajes muy bellos que es una familia de comediantes y empiezan a huir de la muerte, pero finalmente la muerte dice, cuando están jugando el ajedrez, todo el tiempo dice, es que a mí no se me escapa nada y no se me escapa nadie. Sin embargo, este hombre intenta retrasar lo que más puede su muerte y hay una escena hermosísima y además escalofriante y es una gran procesión. Una procesión donde todos están dándose latigazos, donde están además haciendo unas oraciones completamente tétricas y en esas oraciones está esa idea siempre del castigo divino. Nosotros estamos enfrentando este hecho porque Dios está castigando el pecado. Y lo está castigando de una manera además atroz, donde ante tantos pecadores, pues la muerte asume una postura masiva y sin embargo, en medio de todo ese drama, las personas están dispuestas todavía a contarse historias, a cantar. ¿Cómo le dicen en el séptimo sello no a la muerte? Pues no le pueden decir no, la pueden postergar. ¿Cómo le dicen? A través del juego, de la canción, de las historias. Lo mismo pasa en el de Camerón. Es que nada raro que o sea, tendríamos que buscar, pero nada raro que esté emparentado la creación del séptimo sello con las historias del de Camerón. O sea, es a través de la narración, se le dice la muerte no es con la historia, y con la risa, y con el símbolo, ¿cierto? Y con Como el... Sherezada lo hacía Claro, también en la claro. narración de las Mil y Una Noches. Contame, le decía la muerte, ¿no? Como una historia, y otra historia, y otra historia, y otra historia. Borges decía que es un libro que no se ha terminado de escribir. Porque, claro, como es una tradición, porque en realidad no existe una compilación de lo que es de las noches árabes, porque son un montón. Cada día aparecen ediciones nuevas porque le incluyen nuevos, lo que no pasa con la Biblia, porque el censor dijo, no, ¿cierto? Que también pudo haber pasado con la Biblia. Tranquilamente que están llegando, entrando textos, y puede haber sido un libro infinito, como lo fue Las Mil y Una Noches. En fin, prosigamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, No, pues yo creo que también es muy interesante abordar de cómo las pestes también se convirtieron en una manera de conquista de otras poblaciones, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, gran parte de lo que fue la invasión, digamos, europea a estos territorios, ¿cierto? Que llamaron a ellos América, no se hizo solamente mediante la espada, ¿cierto? Y la cruz, ¿cierto? Fue también mediante las pestes. De hecho, muchas de las grandes enfermedades como la viruela, las simples gripas, la caries, que no existían en estos territorios, llegaron acá, pero también fue recíproco. Por ejemplo, la sífilis no existía en Europa. La sífilis era una enfermedad nativa que al momento de los europeos llegar a acceder sexualmente de las nativas de aquí, se llevaron la sífilis para allá y pues Y se fue una extendió, pandemia. fue una pandemia que acabó con muchos hombres Fue- de hecho. Pero también volvió millonarios a otros, porque lo que nosotros llamamos palo santo
porque acá no pegaba tan duro, porque el palo santo era el remedio natural para la sífilis. Claro, y empezaron a vender palo santo por millones en Europa y volvió millonaria a muchas personas justamente. Cosa que está retratado en Muy Caribe está. Ah, claro, claro. Una novela, yo creo que una de las novelas que los antioqueños por lo menos deberíamos leer, porque es ese pedazo de mar que se nos olvida que tenemos y esa zona tan rica que es el Urabá y donde estaban los caribes que fueron los que resistieron de la manera más aguerrida a la conquista, que además fue una cosa tremendamente violenta. Aquí hago un paréntesis que se me vino a la cabeza un dato de Jorge Orlando Melo, donde contaba él que apenas como unos 60 años después de la llegada de los españoles al territorio que es Colombia, esa población que encontraron que tenía 5 millones de habitantes quedó reducida apenas a 600.000 habitantes. Y Colombia no volvió a tener 5 millones de habitantes sino hasta la época en que ocurre la guerra de los 1000 días, por ejemplo. Bueno, y claro, los caribes resistieron y ese personaje bellísimo, Miel, justamente aparece, si mal no lo recuerdo, preparando el remedio justamente para la sífilis. Y, y es una novela bellísima porque retrata no solamente la violencia de la conquista, sino que retrata también la resistencia que lograron hacer las comunidades originarias, donde ellos empezaron a reivindicar los valores, el hecho de que se encontraran con personas completamente nuevas, con una cultura nueva, les permitió reivindicar los valores. Por ejemplo, les decían, mire, es que ellos llegaron con unas bestias, montados en unas bestias, y eran los caballos, pero nosotros tenemos cocodrilos aquí. Y los cocodrilos amaban a los caballos. Los quería un poquito. Los querían, porque les sabía muy bueno. Era una parte esencial Una en ese relación. momento de la dieta de los cocodrilos. Y además esa novela tiene un asunto muy importante también, es que desestigmatiza, bueno, porque hay grandes novelas, la nueva novela histórica que ya desestigmatizan el burdo conquistador español y el sufrido indígena. Porque en Muy Caribe está el personaje central, que es un español, es un revisionista y se empieza a cuestionar a sí mismo el asunto de la conquista. El hombre desde el principio está dudoso de esa accionar que se hace sobre las poblaciones ancestrales que poblan en la Vía Yala, ¿cierto? Entonces, también ayuda un poco como a reflexionar, bueno, es que uno no puede, como decía Octavio Paz, los personajes históricos no hay que juzgarlos, sino que hay que entenderlos, en qué perspectivas se están relacionando y cómo los estamos evaluando. Me parece interesante lo que hace Escobar ahí, porque desestructura todos esos discursos que tenemos y con los cuales nos han educado y que termina por generar rupturas. ¿Qué? 30 minutos. No, casi, digamos, vamos a la mitad. Bueno, seguimos entonces. Salomé, por favor, Ah, cuéntanos. bueno. También me parece importante mencionar en 100 años de soledad de nuestro autor Gabriel García Márquez, la época de insomnio que se vivió en Macondo, que fue, por así decirlo, también una epidemia, podríamos tratarlo de tal forma, en donde lo importante no era dormir, sino que se olvidaba todo. Entonces se ve mucho como esa ruptura de rutina que estamos teniendo actualmente, de tenernos que encerrar no sé qué, pero en cuanto a nombrar las cosas, que hay que volverlo a nombrar todo porque ya no recordamos qué es nada. Entonces, ni siquiera hay una comunicación coherente porque pues vos no sabes cómo decirle al otro qué es esto, sino que pues es un diálogo sin estructura. Entonces también podría tratarse similar como esta ausencia de sueño. Y volvemos a lo que hablamos con el séptimo sello, volvemos a lo que hablamos con el de Cameron y es cuando encontramos, y es que yo creo que esto nos tiene que ser el coronavirus, o sea, lo que nos está mostrando esto es donde podemos encontrarnos como humanidad, como colectividad, ¿sí o qué? Porque pillen, se reunían y se encerraban en Macondo, en las casas, y empezaban a jugar, a recordar, antes de que pasaran los juegos, empezaban a jugar con los nombres de las cosas. Y el diccionario Y el rotatorio. diccionario rotatorio, empezaron a jugar y se reunían como comunidad. Si no estoy mal, en estos momentos en Italia, a las 6 de la tarde, todos salen a los balcones a cantar el himno. Yo estuve viendo imágenes que colocan DJs Hasta guaracha ponen. en los balcones y estallar durísimo y la gente bailando en los balcones. O sea, en la tragedia nos podemos unir también como humanidad y eso nos puede mostrar un montón de cosas que nos están haciendo
fracasar como, pues, ¿para dónde vamos? Aquí podemos repensarnos también. No, y también el asunto es que muchas veces se puede decir que las pestes vienen por las ratas y nosotros nos terminamos ocultando como ellas. Entonces se acaba como esa relación con el otro cuando realmente el vínculo así se podría fortalecer y en este momento tenemos muchos medios posibles que lo permiten. Pues ya sea los medios de comunicación, entonces precisamente esos espacios que se están dando en Italia acá no se dan, sino que es como, y también lo que pasa, o sea, y no se toma en serio como estos asuntos de cuarentena, sino que la gente se va de paseo, pues o sea, son todas esas contradicciones. Sí, ahora estaba recordando justo el letrero que ponen en Macondo, porque cuando empieza toda esta fiebre del insomnio o esta epidemia del insomnio, empiezan a olvidarlo todo y tienen que poner los nombres de Sobre las las cosas Ajá. y después poner para qué sirven hasta que finalmente ellos dicen, tenemos que poner lo más importante. Y a la entrada de Macondo ponen un letrero gigante que dice, Dios existe. Ujú. Una de las cosas Y eso es muy, hermosas pues, eso es muy teso, porque mira que la peste o la enfermedad que es colectiva, la peste, puede llegar al olvido o a recordarnos porque aquí vamos en dos vías literarias. Mauro, Hay un asunto cuando mencionas lo de el olvido o el recuerdo, y es que precisamente las pestes, como son rupturas, situaciones límite, eh, la identidad, sea colectiva o sea individual, es una narrativa, es una parte de la personalidad que es una narrativa. Y cuando hay una peste, ocurre que esa narrativa, pues, se ve interrumpida, se ve irrumpida, dicen, pues, como alguna corriente, pues, como de la psicología, ¿no? Y, pues, en general, se ve como que hay un conflicto en esa identidad. Entonces ocurre que cuando hay una peste, toca revisar la identidad, toca volverla a construir. Y completamente. colectivamente eso ocurre, pues ocurre tanto en la persona, ocurre tanto en la colectividad. Por ejemplo, hablando precisamente del séptimo sello, ocurre algo y es que cuando a Antonius Block, que es el caballero cruzado, se le presenta la muerte, él dice como, güey madre, mi vida ha sido malgastada. Antes de morirme, yo tengo que cambiar mi vida. Y él, en ese momento en que está jugando pues con la muerte, él empieza a pensar, él empieza a reconstruirse antes de que ocurra algo más. ¿Y qué ocurre en la época medieval cuando se da la peste? Hay una ruptura de la identidad en la época y que eso influye en que surja el renacimiento incluso. Pues la creencia en Dios se ve cuestionada y finalmente se termina como venga, si Dios es tan bueno, ¿por qué nos manda esta peste tan horrible? Pues que incluso en la película es algo que se menciona en varios personajes. Pues hay un personaje que es el escudero, no recuerdo el nombre, él habla muchísimo como Dios no existe, lo que nos espera es la nada, y es un desencanto, finalmente es un desencanto pues a lo que ocurre en esa época. Completamente, estoy tan de acuerdo que lo que tú dices está completamente relacionado con la construcción estructural de esta otra gran novela, que es La montaña mágica, escrita por Thomas Mann, que a su vez Andrés, creo que ahorita, y nuestro compañero Jan van a hacer un comentario de La muerte en Venecia, que es otra novela que atraviesa la peste, que es de Thomas Mann también. Aquí en La montaña mágica pasa una cosa muy interesante, y es de la memoria. Cuando Hans Castorp, el protagonista, adquiere tuberculosis por casualidad, porque él va a saludar a alguien, terminó con tuberculosis, él se queda 7 años en una clínica, en un sanatorio, pensando. Cuando él se reconstruye ahí, entra una peste más grande todavía a asolar Europa. La peste se llama la guerra, que es la forma como se está empezando. Bueno, es que la simbología en el arte de la enfermedad y la guerra, que yo estoy seguro que Amor nos va a hacer un comentario, ahora ya está haciendo caras por allá, es muy alta, claro, porque es la forma de la ruptura, lo que acaba con la continuidad de las narrativas, ¿sí? Lo que rompe con el status quo. Hay una frase que me parece perfecta, después de que Hans Castorp, estando en el sanatorio, viviendo feliz en Suecia, Suiza, sale
y dice, se va, no, yo me voy a pelear, ¿sí o qué? Porque es que están acabando con Europa. Y al final hay una frase que yo creo que puede servir como reflexión para todo momento de crisis, de coronavirus, de guerra, de lo que sea que esté pasando, y está al final de la montaña mágica, dicen, de esta fiesta mundial de la muerte, de este temible ardor febril que incendia el cielo lluvioso del crepúsculo, ¿celebrará algún día el amor? Y aquí nos pensamos, ¿cómo podemos hacerle cara a lo que está pasando con una peste? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el común acuerdo? ¿Dónde está el respeto por el otro? ¿Cierto? ¿Cómo podemos? Bueno, empecemos. Te queremos tanto al otro que le acabamos el papel higiénico, le acabamos, o sea, estamos acabando con las despensas que le tocan al otro. No, pero eso también se presenta en La mano de Wong Kar-wai, la película, pues que es como un largometraje de alrededor de 40 minutos en donde hay un amorío, pero entonces la mujer tiene tuberculosis y de algún modo la película se llama La mano porque el contacto siempre había sido, o sea, bastante alejado, pero solamente este había sido el punto de contacto. Y llega la tuberculosis, pero entonces ese asunto de sacrificio por parte de él y entonces él se acerca a la cama de ella y ella le dice que no lo puede tocar. Y entonces como es un asunto que para ella es únicamente físico, pues o así lo reconoce, aunque no sea directamente así en su parte emocional, está esa lejanía, pero entonces hay un sacrificio. En cambio, en nuestra situación actual no hay ningún sacrificio por el otro. Yo hago lo que me beneficia y no hay sufrimiento. Y ahí la pregunta que hace el narrador y además que es bellísimo porque es cinematográfico cuando uno ve esa escena final. Dice el narrador que le dice, vemos alejarnos a nuestro personaje y lo vemos alejarnos, lo vemos alejarse entre el humo, entre las bombas, y uno de verdad lo ve así alejarse. Y dice el narrador casi metaficcionalmente. Cuña para mi tesis de maestría. Entonces, en ese punto, él pregunta, habrá una oportunidad para el amor, y aquí es donde entra la crisis que produce, o sea, o el olvido o la comunidad, y ahí es donde creo que tú vas a conectar, Mauricio, con la guerra y la enfermedad. Pues que es un asunto que yo pues investigué mucho como en mi carrera de psicología, y es el asunto de que a las víctimas de la violencia, pues acá en el país les ocurre pues precisamente eso. La violencia es una peste y la violencia genera una ruptura, pues una ruptura emocional, una ruptura pues como en la construcción de esa identidad y en la narrativa de las personas. Entonces finalmente una de las cosas que terminaban haciendo pues como esas personas es como, pues madre, a ver, tenemos que cuestionarnos. Está la guerra, nos mató a mi padre, me mató al esposo, etcétera, porque generalmente eran mujeres, y finalmente pues llegaban como a algo, y es, tenemos que hacer memoria. Tenemos que hacer memoria, y es una forma en la cual se reconstruye como esa identidad, la memoria. La memoria termina siendo pues como un gran, no sé cómo decirlo, como un paliativo, como una opción, como una respuesta como a esa ruptura pues como de la identidad. Y lo más teso es que no es metáfora, que la guerra, la violencia en específico sea una epidemia, es que la violencia es contagiosa. Eso no es una metáfora, así pasa. Y qué bueno que lo menciona, porque hay otra gran novela colombiana que me leí, además me lo acabé de leer, me lo leí hace unos días, y aquí lo que hace José Eustacio Rivera en La Vorágine es justamente conjuntar esos dos hechos de la epidemia, aunque no es el tema central, y de la violencia. Y resulta que la epidemia empieza a darle a los personajes reflexiones acerca de los hechos violentos que están ocurriendo con las caucherías hacia finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, en la fiebre que a ellos les da por la malaria, por ejemplo, los personajes de pronto están caminando entre el bosque y sienten que los árboles le hablan. Y los árboles le dicen, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿O por qué llevas ese hacha? ¿Quién vas a cortar con ese hacha? Hasta que finalmente los árboles empiezan a decir, a los mismos caucheros les dicen, esa violencia que haces contra mí
la puedes hacer también contra los hombres. Entonces, en la vorágine, el delirio comienza a ser una especie de vínculo o de vehículo más bien para que se reflexione sobre la violencia. Y ellos están enfermos, pero esa enfermedad les da a ellos una lucidez tremenda. Y en cuanto a esa lucidez que propina la enfermedad, se me ocurre otra novela grande también de Thomas Mann, La muerte en Venecia. Es un hombre, un escritor, Gustav von Aschenbach, que se va para Venecia a recuperar la inspiración perdida y de pronto llega a Venecia durante un brote de cólera. Pero las autoridades no están diciendo nada, están ocultando el hecho para evitar que los turistas se fuguen. El caso es que a medida que se empiezan a dar cuenta que en Venecia hay una epidemia, los turistas empiezan a ir, hasta que quedan en el hotel pocos turistas, entre ellos Gustav von Aschenbach y una familia que tiene un personaje como de 14 años, que es el efebo Tazio, del que finalmente termina profundamente, no sé si decir enamorado, pero sí profundamente conmovido Gustav von Eichenbach, y lo lleva a unas reflexiones tremendas, que además esas reflexiones son azuzadas por la fiebre, porque él empieza a enfermar de cólera también, y empieza a tener en las fiebres unas alucinaciones sobre la belleza, que han sido inspiradas en ese joven Taccio, pero en sus alucinaciones de pronto él está pensando, reflexionando, y aparecen Fedro y Sócrates conversando sobre la belleza. Vos también la habías leído, ¿no? Sí, pero yo iba a comentar en torno a algo que tú estabas diciendo frente al amor y cómo, y tú vuelves a conectar con el cólera, como el amor, por ejemplo, el amor en los tiempos del cólera, que también está aquí, También lo tengo. ¿cierto? El amor en los tiempos del cólera, y en otro libro de él, El amor y otros demonios, en donde también se asume como el amor como si fuera una enfermedad, ¿no? En donde el que tiene los síntomas del amor se le relaciona con el que en ese momento hay una pandemia, y el amor se asume como si fuese una especie también de enfermedad que rompe, que genera una ruptura también, como lo que estaban diciendo aquí ahorita en torno a cómo una pandemia de estas puede generar una ruptura de cómo se lleva todo pues como el status quo se está llevando, ¿cierto? Entonces a mí me parece muy interesante porque el amor se ha asumido también de alguna manera como una enfermedad, ¿sí? Y por otra parte, hablando pues de en torno al tema de la enfermedad y la inspiración, me hace pensar increíblemente también en Nietzsche. La violencia. La violencia como peste. No, ya, definitivamente la ruptura en la casa que se presenta en la casa grande, por ejemplo. O sea, es una gran representación de cómo se rompe un hogar. Bueno, estaba hablando pero de la inspiración y cómo la enfermedad también genera una inspiración en Nietzsche. Wow. Bueno, vamos a parar porque parece que está ocurriendo un incidente afuera. Ay, parce, ¿qué es eso? Se van a matar. Entonces esperamos volver pronto con ustedes cuando se Hay solucione. una ruptura.